Imagina por un momento que tu vida es como una ciudad desordenada. Las calles están llenas de ruido. Hay papeles volando por todas partes. Las personas corren sin rumbo y no existe una dirección clara. Así es como muchos de nosotros vivimos, con la mente dispersa, los hábitos rotos y las emociones gobernando cada decisión. Pero ¿qué ocurriría si pudieras entrar a esa ciudad, poner cada cosa en su lugar y transformarla en un espacio de calma? Esa es exactamente la promesa de la filosofía estoica. Los grandes sabios del estoicismo, desde Marco Aurelio hasta Epicteto, entendieron que la verdadera libertad no consiste en controlar lo que sucede fuera de nosotros, sino en ordenar nuestro interior. Hoy, en Ceniza Estoica, quiero mostrarte cómo aplicar esta sabiduría para que tu vida deje de ser un caos y comience a convertirse en un espacio de serenidad y propósito. No estamos hablando de teorías lejanas, sino de estrategias prácticas que puedes empezar a usar desde hoy mismo. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano en medio de guerras, pestes y traiciones. Séneca escribió sus cartas mientras era constantemente acechado por la muerte. Epicteto nació como esclavo y aún así alcanzó la libertad más grande de todas, la libertad del espíritu. Si ellos pudieron ordenar sus vidas en medio de circunstancias tan adversas, ¿qué excusa nos queda a nosotros en nuestra comodidad moderna? La respuesta es clara: no hay excusa. Lo único que necesitamos es la decisión de actuar y el valor de aplicar lo que ellos ya nos enseñaron. En este video vamos a recorrer 9 estrategias estoicas que tienen el poder de poner tu vida en orden hoy mismo. Son principios claros, directos, sin adornos innecesarios, porque la filosofía estoica siempre va al núcleo de la verdad: hacer lo correcto, dominar la mente y vivir en armonía con la naturaleza de las cosas. Estas estrategias no solo te darán claridad en tus decisiones, también te enseñarán a desprenderte de lo que no importa, a enfocarte en lo que sí depende de ti y a construir una vida que no se tambalea con los problemas cotidianos. Pero no quiero que lo tomes como una lista de consejos más. Quiero que lo vivas como un entrenamiento del alma. Cada punto será como un paso en un camino de disciplina, un recordatorio de que el orden interior es la base de cualquier logro exterior. Y si aplicas estas enseñanzas con constancia, verás cómo poco a poco el ruido se convierte en silencio, el desorden en claridad y la debilidad en fortaleza. Quédate hasta el final, porque la última estrategia es la más poderosa de todas. Es la enseñanza que Marco Aurelio repetía constantemente en sus meditaciones y que tiene la capacidad de cambiar la manera en que entiendes tu vida y el mundo que te rodea. No exagero cuando digo que ese último punto puede ser el inicio de una transformación personal profunda, una que te permita caminar con firmeza incluso en medio de la tormenta. Antes de empezar, quiero que participes en este proceso. La filosofía estoica se fortalece cuando la compartimos y reflexionamos juntos. Por eso, te invito a que dejes un comentario con la siguiente frase: el orden empieza en mí. Escríbelo ahora mismo en los comentarios, y con eso estarás dando tu primer paso hacia el cambio. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no son simples palabras, son herramientas de sabiduría probadas por los siglos que te ayudarán a construir una vida más clara, más fuerte y más serena. Bienvenido a Ceniza Estoica.
donde el fuego de la filosofía se convierte en ceniza fértil para tu crecimiento personal. Novena. Estrategia estoica. Aceptar con serenidad lo que no puedes controlar. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a querer controlarlo todo. Queremos controlar el clima. Queremos controlar lo que otros piensan de nosotros. Queremos controlar las decisiones de los demás. Queremos controlar el futuro como si fuera una pieza de ajedrez que pudiéramos mover a nuestro antojo. Pero esta ilusión de control es, justamente, la raíz de gran parte de nuestra angustia. Epicteto lo dijo con claridad. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Y en esa frase se encuentra la llave que abre la puerta hacia una vida ordenada, tranquila y firme como una roca en medio del mar. Aceptar con serenidad lo que no puedes controlar no significa resignación pasiva ni indiferencia cobarde. Significa reconocer los límites naturales de la existencia humana y aprender a vivir en armonía con ellos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo cada día que el universo fluye según su propio orden y que su deber no era imponerle un rumbo distinto, sino actuar con virtud dentro de ese fluir. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra la corriente y empezamos a caminar con ella sin perder nuestra dirección interior. El desorden de la vida no proviene tanto de lo que ocurre, sino de la forma en que reaccionamos a lo que ocurre. Una persona que se obsesiona con controlar lo incontrolable se convierte en esclava de sus propios deseos y frustraciones. Alguien que pretende que todo el mundo lo trate como quiere, que el tiempo obedezca sus planes, que la fortuna esté siempre de su lado, está condenado a la decepción. La serenidad, en cambio, nace cuando dejamos de exigirle al mundo lo que no puede darnos y empezamos a enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestro carácter, nuestras elecciones, nuestras actitudes. Piensa en una tormenta. Tú no puedes detenerla. No puedes mover las nubes ni desviar la lluvia, pero sí puedes decidir si la enfrentas con desesperación, maldiciendo cada gota, o si la observas con calma, aceptando que es parte del ciclo de la naturaleza, mientras buscas el mejor refugio posible. Así ocurre con las tormentas de la vida. La pérdida de un trabajo, una enfermedad inesperada, la traición de alguien cercano, los cambios sociales que parecen desbordarnos. Ninguna de estas cosas está bajo tu control absoluto, pero tu reacción sí lo está. Y ahí es donde el estoico encuentra su libertad. Epicteto, que fue esclavo, entendió mejor que nadie este principio. Él no podía controlar a su amo, no podía controlar las cadenas que lo sujetaban, pero sí podía controlar su mente. Podía decidir no odiar, no quebrarse, no rendirse ante la amargura. Esa libertad interior es la que lo convirtió en maestro de generaciones enteras. Y es la misma libertad que hoy tú puedes reclamar incluso en circunstancias mucho más favorables. Aceptar con serenidad lo que no puedes controlar también significa entender que la vida es incierta por naturaleza. Queremos seguridad absoluta, pero lo único seguro es que todo cambia. Marco Aurelio escribía: el cambio es lo que la naturaleza ama. Cada día mueren personas, cada día nacen otras, cada día las cosas se transforman. Cuando te aferras a lo que debe ser eterno, sufres. Pero cuando comprendes que nada es tuyo en propiedad, sino solo un préstamo temporal,
Vives con ligereza. Esta ligereza no es apatía, es sabiduría. Disfrutas lo que tienes sin miedo a perderlo, porque ya sabes que todo en el universo está destinado a pasar. El estoico no lucha contra la realidad, la observa, la acepta y actúa de acuerdo con lo que depende de él. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Imagina que tienes un proyecto en marcha. Te esfuerzas, das lo mejor de ti, trabajas con disciplina, pero al final el resultado depende de factores externos, la economía, la opinión de los demás, la competencia, la suerte. Lo único que puedes controlar es tu trabajo, tu constancia, tu actitud. Si el proyecto prospera, lo disfrutas con gratitud. Si fracasa, lo aceptas con serenidad, sabiendo que lo que dependía de ti lo cumpliste. De esta manera, nunca eres esclavo del resultado, siempre eres dueño del esfuerzo. Este principio se vuelve aún más poderoso cuando lo aplicamos a las relaciones humanas. ¿Cuánto sufrimiento proviene de intentar controlar a los demás? Queremos que la pareja nos ame como queremos, que los amigos actúen siempre de acuerdo a nuestras expectativas, que la familia nos entienda en todo momento. Pero la verdad es que cada persona es un mundo, cada uno con su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios errores. Intentar controlarlos es una batalla perdida. Lo que sí puedes controlar es cómo respondes, cómo amas, cómo decides relacionarte. Cuando sueltas esa necesidad de controlar a los demás, el amor se vuelve más libre, la amistad más auténtica y los lazos familiares más ligeros. Aceptar lo que no puedes controlar también es una forma de valentía, porque el miedo nace del intento de controlar el futuro. ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo enfrentaré esa situación? El miedo paraliza porque quiere certezas absolutas en un mundo que no las ofrece. El estoico, en cambio, enfrenta el futuro con serenidad porque sabe que, sea lo que sea que venga, tendrá dentro de sí los recursos para responder. Séneca lo expresó de manera brillante. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al perderlo en preocupaciones inútiles, olvidamos que el verdadero poder está en el presente, en este instante, en lo que sí podemos hacer ahora. Vivir con serenidad no es dejar de sentir, sino dejar de ser esclavo de lo que sientes. El enojo, la tristeza, la frustración son inevitables porque somos humanos. Pero lo que distingue al estoico es la capacidad de detenerse y preguntarse, ¿esto depende de mí o no? Si depende de ti, actúa. Si no depende de ti, acéptalo y sigue adelante. Esa simple pregunta puede salvarte de horas, días o incluso años de sufrimiento inútil. Recuerda siempre que el universo no está en deuda contigo. Nadie te prometió que la vida sería fácil, estable o justa según tus estándares. El mundo es como es, y tu tarea no es cambiarlo a tu medida, sino vivir con virtud dentro de él. Esa aceptación no te hace débil, al contrario, te hace invencible. Porque el hombre que acepta lo que no puede controlar ya no puede ser herido por la frustración. Puede ser golpeado por el destino, pero no quebrado por él. La serenidad es el fruto de esta estrategia, una serenidad que no depende del silencio exterior, sino de la calma interior. Marco Aurelio lo resumió en una frase inolvidable: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y ese orden empieza cuando dejamos de luchar contra lo imposible y nos concentramos en lo esencial. Piensa en tu vida ahora mismo.
¿Cuántas preocupaciones arrastras que no dependen de ti? ¿Cuánta energía has perdido en tratar de cambiar lo que no está en tus manos? Hoy puedes empezar a soltar. Hoy puedes elegir la serenidad estoica, esa que no viene de tenerlo todo bajo control, sino de saber que pase lo que pase, siempre tendrás el poder de decidir cómo responder. Por eso, la 9ª estrategia estoica es la más poderosa de todas. Porque no importa cuáles sean las otras 8, si no aprendes a aceptar con serenidad lo que no puedes controlar, vivirás atado al caos. Pero cuando lo entiendes y lo practicas, todo lo demás se ordena. Tus emociones, tus hábitos, tu carácter. Eres libre porque ya no dependes de lo externo, solo de ti mismo. 8ª estrategia estoica. Dominar tus pensamientos para no ser dominado por ellos. Uno de los grandes enemigos del orden en la vida no son los sucesos externos, sino la tormenta silenciosa que ocurre dentro de nuestra propia mente. Marco Aurelio lo escribió de manera contundente. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Con esta frase, nos recuerda que el mundo exterior no es el verdadero tirano de nuestra existencia, sino que son nuestros juicios, interpretaciones y creencias los que nos llevan al sufrimiento o a la calma. Dominar los pensamientos no significa reprimirlos, ni intentar vivir en un vacío mental, como si fuera posible apagar la mente como se apaga una lámpara. Significa aprender a observarlos, discernir cuáles sirven y cuáles envenenan, y ejercer el poder de no dejarse arrastrar por ellos. Epicteto enseñaba a sus discípulos que los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Una misma situación puede hundir a uno y fortalecer a otro, y la diferencia no está en el hecho en sí, sino en la interpretación que cada uno le da. La mente desordenada es como un caballo desbocado. Corre sin dirección, arrastra a quien lo monta y termina destrozándolo contra el suelo. Pero cuando ese caballo se doma con firmeza y disciplina, se convierte en una fuerza poderosa al servicio del jinete. Así ocurre con nuestros pensamientos. Cuando dejamos que la mente se inunde de quejas, temores, comparaciones y resentimientos, vivimos esclavizados por ellos. Pero cuando aprendemos a entrenarla, la mente se convierte en nuestra aliada más fiel. El primer paso para dominar los pensamientos es reconocer que no todo lo que pasa por tu mente es verdad. Nuestra mente, por naturaleza, es un espacio caótico. Produce recuerdos, imágenes, preocupaciones, fantasías, diálogos internos interminables. Muchos de esos pensamientos son reflejos automáticos, frutos de miedos aprendidos o de hábitos antiguos. No eres tus pensamientos. Eres el observador que puede decidir qué hacer con ellos. Esta simple distinción es profundamente estoica. No identificarse con lo que cruza por la mente, sino mantener la distancia suficiente para juzgar si merece tu atención o no. Marco Aurelio practicaba esto en sus escritos. Cada día anotaba reflexiones para examinar sus propias ideas. No lo hacía porque dudara de su inteligencia, sino porque entendía que la mente necesita entrenamiento diario, igual que el cuerpo. Así como no puedes tener músculos fuertes sin ejercicio, no puedes tener pensamientos claros sin disciplina intelectual. Sus meditaciones son, en esencia, un diario de autogobierno mental. Dominar los pensamientos no significa buscar solo lo positivo,
como suelen decir las corrientes modernas de autoayuda. El estoicismo no se trata de pintar la vida de un color optimista artificial, sino de verla como es, sin añadir sufrimiento innecesario. Pensar con claridad significa aceptar la realidad, incluso cuando duele, y juzgarla sin adornos. Significa decir: esto es lo que ocurre, y mi deber es responder de la mejor manera posible. Cuando logras eso, ya no eres víctima de la mente, sino dueño de ella. Uno de los ejercicios más poderosos para entrenar este dominio es el de separar los juicios de los hechos. Por ejemplo, pierdes un empleo. El hecho es: ya no trabajas en esa empresa. El juicio es: soy un fracasado. Nunca tendré otra oportunidad. Todo está perdido. Los hechos no dañan, los juicios sí. Un estoico diría: he perdido este trabajo. Depende de mí buscar nuevas oportunidades, mejorar mis habilidades y mantener la calma en el proceso. Ese pensamiento ordenado no elimina la dificultad, pero te mantiene firme para actuar. Otro aspecto fundamental es evitar quedar atrapado en el círculo del pensamiento repetitivo. La mente tiende a girar sobre los mismos problemas como un molino que nunca se detiene. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no resulta? ¿Qué dirán de mí? Cada vuelta de ese molino desgasta la energía y roba la paz. El estoico corta ese círculo preguntándose: ¿esto depende de mí? Si depende, actúa. Si no depende, suéltalo. De esta manera, los pensamientos dejan de ser una prisión y se convierten en una herramienta al servicio de la acción. Dominar los pensamientos también implica cultivar un lenguaje interior firme y sobrio. La forma en que te hablas a ti mismo determina en gran medida tu fortaleza. Séneca aconsejaba hablarse con sencillez, sin exageraciones, sin dramatismo. Cuando enfrentes un problema, en lugar de decir es insoportable, di es difícil, pero soportable. Cuando sientas miedo, en lugar de decir no puedo con esto, di esto será duro, pero tengo dentro de mí lo necesario para enfrentarlo. Esa diferencia de palabras no es superficial, construye una mente resiliente. La estrategia estoica no busca eliminar el pensamiento, sino dirigirlo, y dirigirlo significa enfocarlo en lo que es esencial: vivir con virtud. La mente desordenada se dispersa en 1000 distracciones, en comparaciones, en deseos interminables. La mente entrenada se concentra en lo que realmente importa: la justicia, la valentía, la moderación y la sabiduría. Cuando tus pensamientos se alinean con estas virtudes, el resto se acomoda por sí solo. Dominar los pensamientos también es un acto de libertad, porque una persona que no controla su mente es esclava de cualquiera que sepa manipularla. La sociedad, la publicidad, las redes sociales, las opiniones ajenas, todos buscan instalar pensamientos en ti. El estoico se protege de esa invasión manteniendo una mente crítica y vigilante. No acepta cualquier idea como verdad, la examina, la prueba, la confronta con sus principios. Solo así puede vivir con autonomía, sin ser arrastrado por la corriente de la multitud. En la práctica diaria, esta estrategia se convierte en un hábito constante de autoobservación. Cada vez que un pensamiento surja, pregúntate: ¿esto me ayuda a vivir con virtud o me aleja de ella? Si te ayuda, abrázalo y actúa en consecuencia. Si no, descártalo como humo. Este ejercicio no se logra de un día para otro. Requiere paciencia, constancia y disciplina. Pero poco a poco, el desorden mental se transforma en claridad
y esa claridad ilumina todo el resto de tu vida. Dominar los pensamientos es también aprender a poner límites. No todo lo que pasa por tu mente merece convertirse en acción. No toda emoción merece ser expresada. No toda idea merece tu energía. El sabio estoico selecciona con cuidado qué pensamientos merecen crecer en su interior y cuáles deben ser arrancados de raíz. Igual que un jardinero cuida de su huerto, eliminando las malas hierbas para que las flores crezcan con fuerza, así el estoico cuida de su mente. Finalmente, dominar los pensamientos es comprender que ellos son el origen de tu carácter. Lo que piensas a diario se convierte en lo que eres. Si piensas con amargura, serás amargo. Si piensas con miedo, serás temeroso. Si piensas con disciplina, serás fuerte. El orden de tu vida comienza con el orden de tu mente. Y esa es la esencia de la octava estrategia estoica. Entrenar tu pensamiento para que no seas dominado por él, sino que seas tú quien lo gobierne con claridad y virtud. Cuando logres esto, descubrirás una nueva forma de libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad más grande de todas, la de no ser esclavo de ti mismo. Ese es el verdadero poder del estoicismo, y es lo que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca intentaron transmitirnos. Tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. La decisión está en ti. Séptima estrategia estoica. Practicar la disciplina diaria como camino hacia el orden interior. El ser humano suele esperar grandes cambios de un solo golpe. Queremos transformaciones rápidas, resultados inmediatos, victorias visibles de un día para otro. Sin embargo, el estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no se construye en un instante, sino en la repetición disciplinada de pequeños actos cotidianos. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones en una sola noche de inspiración, sino a lo largo de años de práctica constante. Epicteto no se convirtió en maestro de sabiduría por una iluminación repentina, sino por la paciencia de corregirse día tras día. Séneca no formó su carácter en los lujos de Roma, sino en la continua reflexión y autocontrol que lo acompañaron hasta la muerte. La disciplina diaria es el arte de poner en orden lo pequeño para que lo grande se acomode por sí mismo. Una vida desordenada no comienza con un desastre enorme, sino con la acumulación de pequeñas negligencias. Descuidar la mente, rendirse a los impulsos, posponer lo necesario, dejarse llevar por el placer fácil en lugar del deber. Cada una de estas decisiones parece insignificante, pero al repetirse crean un caos interior que tarde o temprano se refleja en la vida exterior. El estoico entiende que no hay atajos. Quien quiere orden debe cultivarlo todos los días, como quien riega un jardín para que florezca. Practicar la disciplina diaria no significa vivir esclavizado bajo un régimen rígido e inflexible, sino aprender a gobernarse a uno mismo. La libertad auténtica no consiste en hacer lo que uno quiere en cada momento, sino en tener la capacidad de no ser arrastrado por caprichos, tentaciones o debilidades. Un hombre sin disciplina es como un barco sin timón. Puede tener un gran motor, puede estar en un mar abierto lleno de oportunidades, pero terminará a la deriva, chocando contra rocas invisibles. El hombre disciplinado, en cambio, puede tener menos recursos, pero sabe hacia dónde se dirige y mantiene el rumbo aún en medio de la tormenta. El entrenamiento estoico siempre ha sido práctico.
Epicteto aconsejaba levantarse cada día con un propósito claro y vivir como si un maestro interior lo estuviera observando en cada decisión. Marco Aurelio comenzaba sus mañanas recordándose a sí mismo que encontraría gente ingrata, egoísta, envidiosa y arrogante, pero que ninguna de esas actitudes debía desviarlo de su propio deber. Esa práctica de anticipación era en sí misma un ejercicio de disciplina mental. Así como el soldado afila su espada antes de entrar en combate, el estoico afila su carácter cada mañana antes de enfrentar la jornada. La disciplina diaria se manifiesta en lo sencillo. No necesitas esperar un momento heroico para ejercitarla. Se muestra cuando eliges levantarte aunque tu cuerpo quiera quedarse en la cama, cuando decides estudiar en lugar de distraerte sin rumbo, cuando controlas la lengua en lugar de responder con ira, cuando cumples con tu palabra aunque nadie esté mirando. Estos actos silenciosos son los ladrillos con los que se construye una vida ordenada. No habrá aplausos ni reconocimiento inmediato, pero con el tiempo se convierten en cimientos inquebrantables. Uno de los grandes enemigos de la disciplina es la postergación. Mañana empezaré. Cuando tenga tiempo lo haré. Más adelante me organizaré. Marco Aurelio advertía contra este engaño. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. La disciplina estoica no se practica mañana, se practica hoy. Cada aplazamiento es una rendición al desorden. Cada decisión cumplida en el presente es una victoria sobre la debilidad. La disciplina diaria también requiere claridad de propósito. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que realmente importa. El estoico no llena su vida de tareas sin sentido, sino que ordena sus acciones en torno a las virtudes fundamentales: justicia, sabiduría, moderación y valentía. Estas virtudes actúan como brújula. Cuando te preguntas si lo que vas a hacer es justo, sabio, moderado y valiente, eliminas de tu día una gran cantidad de distracciones. La disciplina se convierte así en un ejercicio de enfoque, no de agotamiento. Es importante entender que la disciplina no es enemiga del placer. Los estoicos no rechazaban la alegría, la amistad ni los momentos de disfrute. Lo que rechazaban era la esclavitud al placer, la dependencia ciega que convierte al hombre en un niño incapaz de resistir una tentación. Practicar la disciplina diaria significa disfrutar con sobriedad, agradecer lo que se tiene sin caer en excesos y recordar siempre que el verdadero bien no está en lo externo, sino en la fortaleza interior. Muchos creen que la disciplina es un peso, cuando en realidad es una forma de alivio. El desorden genera ansiedad porque la mente sabe, aunque lo niegue, que está desperdiciando tiempo y energía. La disciplina, en cambio, trae paz porque cada acción, por pequeña que sea, se convierte en un paso hacia un propósito mayor. Séneca decía que nadie se queja de haber usado su tiempo con prudencia, pero todos se arrepienten de haberlo malgastado. La disciplina es, en esencia, una manera de honrar el tiempo limitado que tenemos. La práctica diaria no siempre será perfecta. Habrá días de debilidad, momentos de caída, instantes en los que la tentación será más fuerte que la voluntad. El estoico no se atormenta por ello, pero tampoco se justifica. Aprende de cada error, se levanta y continúa.
La disciplina no es una línea recta, es un camino en espiral que, a pesar de los tropiezos, avanza hacia arriba. Lo importante no es nunca fallar, sino no rendirse ante la caída. Cada día es una oportunidad nueva para entrenar el carácter. La disciplina diaria es también un ejemplo silencioso para los demás. No necesitas proclamar tus hábitos ni mostrar tu constancia al mundo. Basta con vivir de manera coherente. Tarde o temprano, quienes te rodean verán la diferencia entre un hombre desordenado y uno disciplinado. Y aunque nunca lo digan en voz alta, tu firmeza será un faro que los inspire. Marco Aurelio, en medio del caos del imperio, no necesitaba discursos vacíos para demostrar su autoridad. Su vida disciplinada era el mejor testimonio de su filosofía. Al final, la disciplina diaria no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la serenidad. Una mente disciplinada no se deja arrastrar por emociones descontroladas. Un cuerpo disciplinado no se debilita ante los placeres fáciles. Un espíritu disciplinado no se doblega ante la adversidad. Y cuando alcanzas ese estado, la vida se ordena porque tú estás ordenado por dentro. Esa es la verdadera victoria estoica, gobernarse a sí mismo antes de pretender gobernar el mundo. Practicar la disciplina diaria es, en resumen, comprometerse con un entrenamiento constante. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es que se dé cada día. El desorden no desaparece con deseos, desaparece con hábitos firmes. Y cada vez que eliges el deber sobre la pereza, la acción sobre la excusa, la sobriedad sobre el exceso, estás dando forma a un carácter invencible. Sexta. Estrategia estoica. Dominar las emociones sin reprimirlas. El ser humano es, por naturaleza, un ser emocional. Sentimos miedo, ira, deseo, tristeza, entusiasmo y esperanza. Estas emociones son parte inseparable de la vida. No podemos deshacernos de ellas como quien se quita una prenda de ropa. Sin embargo, lo que diferencia al sabio estoico del hombre común no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de gobernarlas en lugar de ser gobernado por ellas. Marco Aurelio lo sabía bien cuando escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos, inevitablemente, moldean y moderan nuestras emociones. Dominar las emociones no significa reprimirlas, sofocarlas o fingir que no existen. Significa reconocerlas, comprender de dónde vienen y decidir conscientemente qué hacer con ellas. Epicteto enseñaba que no son los sucesos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. La ira, la ansiedad o el miedo no surgen directamente de lo que ocurre, sino de la interpretación que damos a lo que ocurre. Y esa interpretación es lo que tenemos el poder de cambiar. Imagina que alguien te insulta en la calle. El hecho en sí es solo un sonido, una palabra lanzada al aire. No tiene poder por sí mismo. Lo que le da fuerza es tu reacción. Puedes interpretarlo como una amenaza a tu honor y enojarte, o puedes verlo como la expresión de la ignorancia de otro y mantener la calma. En ambos casos, el suceso es el mismo. Lo que cambia es tu decisión sobre cómo responder. El estoico elige no dejarse arrastrar por el insulto, porque sabe que su dignidad no depende de la opinión ajena. La ira es una de las emociones más destructivas cuando no se gobierna. Séneca escribió un tratado entero titulado De la ira.
donde advertía que ninguna pasión era tan breve y tan peligrosa. La ira consume la razón, destruye amistades, rompe familias y lleva a hombres poderosos a cometer actos que luego lamentan. El estoico no se prohíbe sentir el inicio de la ira, porque eso es humano, pero sí se entrena para detenerla antes de que lo domine. Esa pausa entre el estímulo y la reacción es el espacio de la libertad. El miedo, por su parte, es otra emoción que desordena la vida. El miedo al futuro, a la muerte, al fracaso, al juicio de los demás. Muchas personas quedan paralizadas porque intentan evitar todo dolor posible, y en esa búsqueda terminan viviendo una vida mínima, llena de renuncias y sin grandeza. El estoico enfrenta el miedo de frente, no lo niega, no lo evade, pero tampoco lo deja gobernar sus decisiones. Marco Aurelio recordaba cada día que la muerte es natural y que temerla es inútil, porque es parte de lo que somos. Epicteto decía: no es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber empezado a vivir como corresponde. Gobernar el miedo es, por lo tanto, un requisito para vivir con libertad. La tristeza también forma parte de la experiencia humana. No hay vida sin pérdidas, sin decepciones, sin momentos de vacío. El error está en hundirse en esa tristeza como si fuera eterna. El estoico comprende que todo dolor tiene un límite, que todo sufrimiento pasa. El alma que se aferra a la tristeza se marchita, pero aquella que la acepta y la observa aprende de ella y sigue adelante. Séneca en sus cartas recordaba que la vida es un préstamo y que cada pérdida nos recuerda nuestra condición mortal. Esa visión no elimina el dolor, pero lo hace soportable y lo convierte en un maestro. Dominar las emociones también implica entrenar la templanza. La templanza no es frialdad ni indiferencia, sino equilibrio. Significa disfrutar del placer sin volverse esclavo de él, enfrentar el dolor sin dejarse consumir, actuar con serenidad en la victoria y en la derrota. El hombre sin templanza es como una marioneta movida por hilos invisibles. Una palabra lo exalta, otra lo deprime, una ganancia lo embriaga, una pérdida lo destruye. El hombre templado, en cambio, mantiene un centro firme que no cambia con cada circunstancia. El estoico no busca eliminar la alegría, la compasión, ni el entusiasmo. De hecho, estas emociones son valiosas y necesarias. Lo que evita es que se conviertan en excesos. La alegría sin control puede transformarse en euforia insensata. La compasión sin sabiduría puede volverse debilidad. El entusiasmo sin disciplina puede convertirse en un fuego que se consume rápido. El dominio de las emociones consiste en usarlas como energía al servicio de la virtud, no en permitir que se desborden hasta arruinar la razón. Un ejercicio práctico que los estoicos recomendaban era la premeditación de los males. Marco Aurelio y Epicteto aconsejaban anticipar mentalmente los posibles infortunios de la vida: enfermedad, pérdida, pobreza, muerte, no para obsesionarse con ellos, sino para entrenar la mente y disminuir el impacto emocional cuando lleguen. Si ya has reflexionado sobre la posibilidad de perder algo, cuando finalmente lo pierdas, tu dolor será más sereno. Esto no elimina el sufrimiento, pero lo hace manejable. La emoción se vuelve más ligera porque ya habías preparado tu espíritu. Otro aspecto clave es recordar que las emociones, cuando se gobiernan, pueden convertirse en aliadas.
La ira contenida puede transformarse en energía para corregir una injusticia. El miedo moderado puede llevarte a ser más prudente. La tristeza puede despertar compasión hacia los demás. El entusiasmo puede motivarte a emprender grandes proyectos. El secreto está en no dejar que estas emociones tomen el control absoluto, sino en dirigirlas con sabiduría hacia un fin noble. Dominar las emociones no se logra en un solo día. Es un entrenamiento continuo que exige vigilancia constante. Habrá momentos en que la ira se escape, en que el miedo se apodere de ti, en que la tristeza te hunda más de lo que quisieras. El estoico no se castiga por esos momentos, pero tampoco los justifica. Reconoce el error, aprende de él y vuelve a intentarlo. La fortaleza emocional se construye como la fuerza física, con repeticiones, con esfuerzo, con constancia. La serenidad no es un regalo que la vida concede, es una conquista diaria, y esa serenidad nace del dominio emocional. Cuando logras gobernar tu interior, ninguna circunstancia exterior puede desordenarte por completo. Podrás perder riquezas, amistades, posiciones sociales, pero mientras tu alma se mantenga firme, siempre tendrás dentro de ti la fuente de la tranquilidad. Esa es la verdadera invulnerabilidad que el estoicismo promete. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de no ser destruido por él. Dominar las emociones es, en última instancia, un acto de amor propio. Significa no entregarte a los caprichos del instante, sino respetarte lo suficiente para actuar con dignidad. Significa no permitir que tu vida sea un péndulo que oscila sin rumbo, sino mantener una dirección estable. Significa reconocer que eres más que tus emociones, que en ti hay una razón capaz de iluminar incluso los momentos más oscuros. Cuando practicas esta estrategia, tu vida comienza a ordenarse de manera natural, porque ya no eres un esclavo de cada impulso, sino un arquitecto de tus reacciones. Y ese dominio interior, aunque silencioso e invisible para muchos, es lo que realmente distingue a quien vive con filosofía de quien vive a la deriva. Quinta estrategia estoica: vivir conforme a la naturaleza y a la virtud. Para los estoicos, el orden de la vida no se encontraba en acumular riquezas, en conquistar territorios o en satisfacer placeres sin medida. El verdadero orden consistía en vivir conforme a la naturaleza, lo que significaba dos cosas: aceptar el orden del universo tal como es y actuar en armonía con nuestra propia naturaleza como seres racionales y sociales. Marco Aurelio lo expresó de manera sencilla pero contundente: vive de acuerdo con la naturaleza, porque la naturaleza te lo pide y porque es lo más razonable. Esta enseñanza, lejos de ser un concepto abstracto, tiene un poder transformador cuando se aplica a la vida diaria. Vivir conforme a la naturaleza es, en primer lugar, reconocer que formamos parte de un todo mayor. El universo tiene un orden propio, una red de causas y efectos que no depende de nuestros deseos individuales. El río fluye hacia el mar, la noche sigue al día, la vida da paso a la muerte, y así en un ciclo interminable. Pretender que las cosas ocurran siempre como queremos es luchar contra esa corriente natural, un esfuerzo destinado al fracaso. El estoico, en cambio, acepta el fluir del mundo y se ajusta a él, como un navegante que acomoda sus velas según el viento en lugar de maldecirlo.
Epicteto decía que la sabiduría consiste en desear que las cosas ocurran no como tú quieras, sino como ocurren. Esto no significa pasividad, sino comprensión profunda. Cuando aceptas que el universo no se pliega a tu voluntad, dejas de desgastarte en batallas inútiles y concentras tu energía en aquello que sí puedes dirigir. Tus pensamientos, tus acciones, tus elecciones. Esa alineación con la naturaleza exterior ya es un primer paso hacia el orden. Pero vivir conforme a la naturaleza también significa vivir de acuerdo con lo que somos por esencia. El ser humano no es solo un cuerpo que busca placer y evita dolor, sino un ser racional dotado de logos, de razón, y un ser social que encuentra plenitud en la cooperación y en la justicia. Cuando un hombre vive únicamente para satisfacer sus apetitos, se rebaja por debajo de su propia naturaleza, vive como un animal, esclavo de los instintos. Pero cuando un hombre actúa con justicia, con moderación, con sabiduría y con valentía, entonces vive de acuerdo con lo que realmente es. Los estoicos llamaban a esto vivir conforme a la virtud, porque la virtud no era para ellos una idea moralista, sino la expresión más alta de nuestra naturaleza humana. La justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza no son mandatos externos, son el modo natural en que un ser racional y social debe comportarse para estar en armonía consigo mismo y con los demás. Una vida ordenada no puede construirse sobre la mentira, la injusticia, la cobardía o el exceso, porque todos estos actos van contra nuestra esencia y nos desgarran por dentro. Marco Aurelio, siendo emperador, pudo haberse entregado a todos los placeres y abusos que el poder absoluto permitía. Sin embargo, se recordó constantemente a sí mismo que su deber era actuar conforme a la virtud, servir a la comunidad y mantener su alma en orden. En sus meditaciones, escribía que cada acción debía evaluarse preguntándose: ¿está en armonía con la naturaleza del hombre? Si la respuesta era no, entonces no debía hacerse, aunque resultara tentador. Esa claridad lo mantenía firme en medio de la corrupción y la inestabilidad de Roma. Vivir conforme a la naturaleza también implica aceptar los límites del cuerpo y de la vida misma. No somos eternos, no somos invencibles, no somos inmunes al dolor. Pretender lo contrario es fuente de angustia y frustración. El estoico, en cambio, abraza la fragilidad como parte de la naturaleza humana. Acepta el cansancio, la enfermedad y la muerte no como enemigos, sino como compañeros inevitables en el viaje de la existencia. Esa aceptación no lo debilita, lo fortalece, porque al no temer lo natural, puede vivir con serenidad. Un aspecto esencial de esta estrategia es la simplicidad. La naturaleza no es excesiva, es equilibrada. El sol no brilla más de lo necesario, el árbol no da más frutos de los que puede sostener, el río no se desborda si su cauce es respetado. El hombre que vive conforme a la naturaleza aprende a desprenderse del exceso, a contentarse con lo suficiente. Séneca lo decía claramente: la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear más. Cuando ajustas tus deseos a lo natural, tu vida se ordena porque dejas de perseguir lo que nunca podrás poseer de manera duradera. Vivir conforme a la naturaleza también significa cumplir con nuestro deber social. No somos islas aisladas, somos parte de una comunidad, de una familia, de un cuerpo colectivo.
Marco Aurelio recordaba que lo que no beneficia al enjambre no beneficia a la abeja. Esa metáfora simple encierra una verdad profunda. Si vives solo para ti mismo, en contra de los demás, tarde o temprano tu vida se desordena, porque va contra tu naturaleza social. Pero cuando actúas en servicio, cuando tu conducta aporta a la comunidad, experimentas un orden interior que nace de la coherencia con lo que eres. Ahora bien, esta estrategia no se logra de manera automática. Requiere vigilancia constante. Vivir conforme a la naturaleza y la virtud es un ejercicio diario de autocorrección. Cada acción debe ser evaluada. ¿Esto responde a mis apetitos irracionales o a mi razón? ¿Esto me acerca al vicio o a la virtud? ¿Esto me beneficia solo a mí o también a los demás? Con estas preguntas, la vida comienza a alinearse poco a poco, como un río que vuelve a su cauce después de un desbordamiento. Al vivir de este modo, el desorden interior desaparece porque todo encuentra su lugar. Tus deseos se reducen a lo necesario. Tus emociones se moderan al aceptar lo inevitable. Tus acciones se guían por la justicia y tu mente descansa en la certeza de que estás cumpliendo con lo que corresponde a tu naturaleza. No hay contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esa coherencia es el verdadero orden que el estoicismo propone. Esta estrategia es un recordatorio de humildad y grandeza al mismo tiempo. Humildad porque nos recuerda que no somos dueños del universo, sino parte de él, sujetos a sus leyes. Grandeza porque nos recuerda que dentro de ese orden cósmico tenemos la capacidad de vivir con virtud y ser agentes de armonía. El sabio estoico no busca imponer su voluntad al mundo, pero tampoco se entrega a la inercia. Vive en equilibrio, en un punto exacto entre aceptación y acción. Cuando practicas esta estrategia, descubres que la vida se vuelve más ligera. Ya no te desgastas intentando moldear lo inmoldeable, ni te hundes persiguiendo lo inalcanzable. Te limitas a vivir con dignidad, con justicia, con moderación, y eso basta para experimentar una serenidad que muchos buscan en vano en riquezas y placeres. Vivir conforme a la naturaleza y a la virtud es, en última instancia, la forma más profunda de libertad, porque significa vivir en armonía con lo que eres y con el mundo que te rodea. Cuarta estrategia estoica: usar la muerte como consejera para ordenar tu vida. Pocas ideas han sido tan temidas y al mismo tiempo tan transformadoras como la contemplación de la muerte. En la mayoría de culturas, hablar de la muerte es un tabú, algo que se evita, que se oculta bajo distracciones y eufemismos. Sin embargo, para los estoicos, recordar la muerte no era motivo de angustia, sino una herramienta esencial para vivir con claridad y orden. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno». Con esta frase, nos invita a mirar de frente a la muerte no para paralizarnos, sino para despertar y priorizar lo que realmente importa. Pensar en la muerte, lejos de ser morboso, es un acto de lucidez. Nos recuerda la fragilidad de la existencia y nos libera de la ilusión de que tenemos tiempo infinito. Cuando olvidamos nuestra mortalidad, tendemos a posponer decisiones, a perder tiempo en trivialidades, a enredarnos en conflictos sin sentido.
Pero cuando recordamos que cada día puede ser el último, aprendemos a valorar cada instante, a ordenar nuestras prioridades y a vivir con mayor integridad. Séneca fue quizás el más insistente en este punto. En sus cartas a Lucilio, repetía una y otra vez la importancia de meditar sobre la muerte. Decía que solo quien aprende a morir, aprende a vivir, porque entiende que el tiempo no se puede malgastar. Para él, el error más grande no era la brevedad de la vida, sino la cantidad de tiempo que desperdiciamos como si fuera inagotable. La muerte, entonces, no es un enemigo, sino un maestro severo que nos obliga a poner en orden lo que de verdad merece nuestra atención. Imagina por un momento que supieras con certeza que hoy es tu último día. ¿Seguirías discutiendo por asuntos pequeños? ¿Dedicarías horas a compararte con los demás en redes sociales? ¿O más bien, buscarías hablar con quienes amas, reconciliarte con quienes has herido o dedicar un tiempo de calma a reflexionar sobre tu vida? Esta perspectiva muestra con claridad que muchas de las cosas que hoy parecen urgentes son, en realidad, insignificantes cuando se enfrentan a la luz de la mortalidad. La contemplación de la muerte también ayuda a relativizar las pérdidas. Cuando alguien muere, sentimos el dolor de su ausencia. Pero los estoicos nos recuerdan que nada nos pertenece de manera absoluta, ni siquiera nuestros seres queridos. Todo es un préstamo que tarde o temprano debe devolverse. Marco Aurelio se decía a sí mismo que debía amar intensamente a quienes lo rodeaban, pero siempre recordando que podían desaparecer en cualquier momento. Ese recordatorio no lo hacía frío, sino más presente y agradecido, porque cuando sabes que algo es frágil, lo valoras más. Usar la muerte como consejera también significa prepararse para ella con serenidad. El miedo a la muerte paraliza a muchos, pero para el estoico, temerla es tan absurdo como temer que el sol se ponga cada tarde. La muerte es natural, necesaria e inevitable. No es un castigo ni un error, es parte del orden universal. Epicteto decía que lo que importa no es cuánto tiempo vivas, sino cómo vivas. Una vida breve, pero virtuosa, vale más que una larga existencia desperdiciada en placeres vacíos. Cuando tomas la muerte como guía, cada acción se vuelve más consciente. Te preguntas si lo que estás haciendo merece el tiempo limitado que tienes. Te cuestionas si la forma en que hablas, trabajas y amas estaría en paz si este fuera tu último día. Esta vigilancia constante no te roba la alegría, al contrario, la multiplica, porque cada momento se vuelve un regalo único, irrepetible. La vida deja de ser una rutina automática y se convierte en una experiencia valiosa. El ejercicio estoico conocido como memento mori, recuerda que morirás, es una práctica poderosa para este fin. Algunos podían llevar amuletos o inscripciones que les recordaban esta verdad. Otros simplemente meditaban cada mañana o cada noche sobre la posibilidad de que fuera el último día. Este recordatorio no los hacía vivir con ansiedad, sino con gratitud y urgencia saludable. Porque cuando sabes que el tiempo es corto, lo usas mejor. Aceptar la muerte como parte de la naturaleza también ordena las emociones. El miedo se reduce porque ya no luchas contra lo inevitable. La tristeza por las pérdidas se suaviza porque entiendes que nada estaba garantizado. El apego excesivo se transforma en amor sobrio porque sabes que nada es eterno. Esta serenidad te permite vivir con el corazón abierto,
pero sin esclavitud emocional. Usar la muerte como consejera no significa obsesionarse con ella, sino integrarla como una verdad siempre presente. Significa que cada decisión, cada palabra y cada silencio se evalúan a la luz de la mortalidad. Esto evita que caigas en el desorden de una vida sin dirección, porque te recuerda constantemente que el tiempo es el recurso más valioso y no se debe gastar en lo que no tiene sentido. Cuando esta estrategia se vuelve parte de tu vida, descubres que el orden no consiste en tenerlo todo bajo control, sino en vivir de manera coherente con lo esencial. Y lo esencial es limitado: vivir con virtud, amar con sinceridad, aceptar lo inevitable y aprovechar el presente. La muerte, vista de esta manera, deja de ser una amenaza y se convierte en la mejor consejera para vivir de forma plena. Marco Aurelio lo resumió en una frase: no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca haber empezado a vivir. Esa es la esencia de la cuarta estrategia estoica: aceptar la muerte como maestra de vida. Dejar que su presencia nos ordene, nos limpie de distracciones y nos guíe hacia una existencia más sabia y más fuerte. Tercera estrategia estoica: separar lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Si hay una idea central en el estoicismo, un principio que sostiene y atraviesa todas las demás enseñanzas, es este: distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende. Epicteto lo expuso al inicio mismo de su manual. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Con esta frase, sencilla en apariencia, nos entrega la llave de la libertad interior. El desorden en la vida proviene, en gran medida, de confundir estos dos ámbitos. Cuando intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance, nos frustramos, y cuando descuidamos lo que sí podemos gobernar, perdemos el rumbo. Separar lo que depende de ti de lo que no depende no es solo un ejercicio intelectual, es una práctica diaria que exige vigilancia constante. Significa observar cada situación y preguntarte: ¿esto está bajo mi control o no? Si lo está, tu deber es actuar con virtud. Si no lo está, tu deber es aceptarlo con serenidad. En esa división tan clara se encuentra la base de una vida ordenada. Pensemos en ejemplos concretos. Depende de ti tu juicio, tu carácter, tus decisiones, tus palabras, tu manera de responder a lo que ocurre. No depende de ti la opinión de los demás, los accidentes de la fortuna, el clima, el paso del tiempo, la muerte de quienes amas. Sin embargo, ¿cuántas veces nos angustiamos por lo segundo y descuidamos lo primero? Nos preocupamos por ser aprobados, pero no cuidamos de actuar con integridad. Nos obsesionamos con el resultado, pero olvidamos el esfuerzo que nos corresponde. Nos lamentamos por lo inevitable, mientras dejamos pasar lo que sí podemos cambiar. Marco Aurelio entendía esto de manera profunda. Como emperador, tenía el poder más grande de su tiempo, y aún así, sabía que muchas cosas escapaban a su dominio. Podía ordenar ejércitos, firmar decretos, dictar sentencias, pero no podía controlar la lealtad de sus generales, la llegada de una peste, ni la inevitabilidad de su propia muerte. En sus meditaciones se repetía constantemente que lo único verdaderamente suyo eran sus pensamientos y sus actos. Todo lo demás era prestado por la naturaleza y podía ser arrebatado en cualquier momento. Esta estrategia no busca convertirte en un ser indiferente o pasivo. Al contrario, te impulsa a la acción en lo que realmente depende de ti.
Cuando aceptas que no puedes controlar los hechos externos, dejas de gastar energía en quejas inútiles y concentras tu fuerza en lo que sí puedes hacer. Esa concentración da orden a tu vida, porque elimina la dispersión y el desgaste emocional. Imagina que enfrentas un examen importante, una entrevista de trabajo o un proyecto profesional. El resultado final no depende totalmente de ti. Puede que el entrevistador tenga un mal día, que surjan imprevistos, que la competencia sea más fuerte. Lo que sí depende de ti es tu preparación, tu actitud, tu esfuerzo. Si concentras tu energía en lo que controlas, actúas con serenidad. Si te obsesionas con lo que no controlas, te hundes en la ansiedad. Lo mismo ocurre en las relaciones. No puedes controlar si alguien te ama, si alguien te respeta o si alguien cumple lo que promete. Lo que sí puedes controlar es cómo amas tú, cómo respetas tú, cómo cumples tú con tu palabra. Si confundes estas dos esferas, caes en el desorden emocional, porque intentas manipular lo que no depende de ti y descuidas lo que sí está en tus manos. El resultado es frustración y resentimiento. Pero si entiendes esta distinción, tu vida se vuelve más ligera. Dejas de imponer condiciones imposibles a los demás y te concentras en actuar con virtud. El error común es creer que aceptar lo que no depende de ti significa rendirse o resignarse. No es así. La aceptación estoica no es derrota, es claridad. Es reconocer que el mundo tiene un orden propio y que tu papel en él es limitado. Puedes desear la salud, pero no depende enteramente de ti. Puedes desear riqueza, pero no depende solo de ti. Puedes desear reconocimiento, pero no depende de ti. Lo único que nunca te será arrebatado es tu capacidad de actuar con justicia, moderación, valentía y sabiduría. Ese es tu reino, y nadie puede conquistarlo salvo tú mismo. Epicteto utilizaba la imagen de un banquete. Imagina que estás en un gran banquete y los platos van pasando. Si llega un plato a tu lugar, cómelo con sobriedad. Si pasa de largo, no intentes arrebatarlo, simplemente espera lo siguiente. No depende de ti qué platos se sirvan, ni cuándo llegan. Lo que depende de ti es tu actitud cuando los tengas delante. Esta metáfora resume la serenidad de quien distingue lo propio de lo ajeno. Esta estrategia también ordena las emociones. La ansiedad surge de intentar controlar el futuro, algo que no depende de ti. La ira surge de querer controlar a los demás, algo que no depende de ti. La frustración surge de querer que la vida se pliegue a tus deseos, algo que no depende de ti. Pero cuando entiendes que el futuro es incierto, que los demás son libres, que la vida sigue su curso, esas emociones pierden fuerza. El orden interior aparece porque tus expectativas se alinean con la realidad. Practicar esta distinción exige un entrenamiento constante. Cada vez que surja una preocupación, detente y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa de inmediato con firmeza y virtud. Si la respuesta es no, suéltalo sin resistencia. Puede parecer difícil al inicio, porque nuestra mente está acostumbrada a intentar controlar todo, pero con la práctica se vuelve más natural. Y cuando lo logras, experimentas una paz que nada externo puede quitarte. El hombre que vive de esta manera se vuelve invencible. Puede ser golpeado por la desgracia, pero no quebrado por ella. Puede ser despreciado por otros, pero no pierde su dignidad. Puede ser derrotado en lo externo, pero nunca en lo esencial. Porque lo esencial,
Su carácter, sus elecciones, su virtud, siempre depende de él. Separar lo que depende de ti de lo que no depende es, por tanto, una estrategia de orden y de libertad. Orden, porque pone cada cosa en su lugar y evita que gastes energía en lo inútil. Libertad, porque ya no eres esclavo de lo externo, sino dueño de ti mismo. Y en ese dominio interior se encuentra la base de la vida estoica, la base del verdadero orden que ninguna circunstancia puede destruir. Segunda estrategia estoica: cultivar la virtud como tu mayor riqueza. Desde tiempos antiguos, los hombres han buscado seguridad en riquezas, honores, posiciones de poder y bienes materiales. Sin embargo, los estoicos fueron claros en señalar que ninguna de esas cosas constituye una verdadera garantía de felicidad ni de orden interior. Séneca lo escribió con fuerza. El hombre sabio es autosuficiente, no porque se contente con poco, sino porque se basta con la virtud para vivir bien. Esta afirmación, que rompe con los valores superficiales de cualquier época, revela la segunda estrategia esencial para poner tu vida en orden: cultivar la virtud como tu mayor riqueza. La virtud, para los estoicos, no era un concepto abstracto ni una simple recomendación moral. Era la capacidad de vivir de acuerdo con la razón y en armonía con la naturaleza humana. Justicia, sabiduría, fortaleza y templanza eran las 4 virtudes cardinales que definían la conducta del sabio. Todo lo demás, dinero, salud, reputación, éxito, eran bienes indiferentes. Podían facilitar la vida, pero no determinaban su valor. El único bien verdadero era la virtud, porque dependía enteramente de nosotros. Cultivar la virtud significa, ante todo, reconocer que el carácter es más importante que las circunstancias. Un hombre puede perderlo todo y seguir siendo íntegro. Puede ser despojado de bienes, reducido a la pobreza, encarcelado o exiliado, y aún así mantener su dignidad si conserva su virtud. Epicteto es el ejemplo más claro. Nacido esclavo, sin posesiones ni libertad exterior, alcanzó una grandeza que muchos hombres libres jamás conocieron, porque su virtud no podía ser encadenada. Esa es la verdadera riqueza, algo que nadie puede arrebatarte. Cuando haces de la virtud tu tesoro principal, tu vida comienza a ordenarse porque eliminas la confusión entre lo que vale y lo que no vale. Ya no persigues con desesperación los aplausos, porque entiendes que la justicia es más importante que la fama. Ya no sacrificas tu integridad por dinero, porque sabes que el oro no puede comprar un alma recta. Ya no te rindes ante la comodidad fácil, porque valoras más la fortaleza que el placer pasajero. Esta claridad te permite vivir con coherencia, sin contradicciones internas, y esa coherencia es la esencia del orden. Marco Aurelio lo practicaba cada día como emperador. En un mundo de lujos, intrigas y poder absoluto, se recordaba constantemente que la virtud debía guiar todas sus decisiones. En sus meditaciones escribía que un hombre no debía temer la muerte, sino temer no vivir de acuerdo con la virtud. Para él, ser justo en cada acción, sabio en cada juicio, fuerte en cada adversidad y moderado en cada deseo, era más valioso que todos los títulos imperiales. Esa convicción le daba serenidad incluso en los momentos más difíciles de su gobierno. La virtud también actúa como brújula en medio de la confusión. La vida moderna nos ofrece miles de caminos. Trabajar más horas, buscar más dinero, consumir más, acumular experiencias.
Pero muchas de esas rutas llevan al desorden porque no tienen un principio rector. Cuando la virtud es tu centro, todas tus decisiones se alinean con ella. Te preguntas, ¿esto es justo? ¿Esto es sabio? ¿Esto es valiente? ¿Esto es moderado? Si la respuesta es sí, entonces sigues adelante. Si la respuesta es no, lo rechazas, aunque sea tentador. De esta manera, tu vida se simplifica y se ordena, porque siempre caminas en la misma dirección. Cultivar la virtud también te protege del desorden emocional. Cuando tu valor depende de lo externo, tus emociones se vuelven inestables. Si tienes dinero, eres feliz. Si lo pierdes, caes en la desesperación. Si te aplauden, te sientes grande. Si te critican, te hundes. Pero cuando tu valor depende de tu virtud, nada externo puede destruir tu serenidad. Puedes perder lo que el mundo llama éxito, pero nunca pierdes lo que realmente importa, tu carácter. Esa estabilidad emocional es fruto directo de la virtud. Séneca decía que la virtud se demuestra en la acción, no en las palabras. No basta con hablar de justicia, hay que practicarla incluso cuando duele. No basta con elogiar la sabiduría, hay que buscarla con esfuerzo. No basta con admirar la fortaleza, hay que ejercitarla en cada dificultad. No basta con predicar la moderación, hay que aplicarla cuando el placer nos tienta. La virtud no es teoría, es disciplina viva y solo se cultiva con actos concretos día tras día. Muchos hombres fracasan en ordenar su vida porque buscan estabilidad en lo que siempre es inestable. Persiguen fortunas que pueden desaparecer en un instante. Buscan reconocimiento que depende del capricho ajeno. Se aferran a cuerpos que envejecen y se enferman. El estoico no desprecia esas cosas, pero no las convierte en el centro de su vida. Su centro es la virtud, porque es lo único que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Vivir de esta manera no significa aislarse del mundo ni despreciar lo material, sino ponerlo en su lugar. El dinero puede ser útil, pero no es un bien supremo. La salud es valiosa, pero no determina tu valor como persona. La fama puede abrir puertas, pero no construye un alma fuerte. Cuando entiendes esto, vives con libertad, porque usas lo externo sin depender de ello. Esa independencia te permite actuar con serenidad en cualquier circunstancia. La virtud, además, ordena tus relaciones. Cuando actúas con justicia, tus vínculos se vuelven más sólidos, porque no manipulas ni engañas. Cuando actúas con templanza, tus afectos no se vuelven cadenas, sino lazos libres. Cuando actúas con fortaleza, inspiras respeto y confianza. Cuando actúas con sabiduría, tu compañía se vuelve guía para otros. Así, tu entorno se ordena porque tu carácter es un centro estable que irradia armonía. Cultivar la virtud es un proceso sin fin. Nunca se alcanza una perfección absoluta, porque siempre hay algo que mejorar. Pero precisamente en ese esfuerzo constante está la grandeza. Cada día es una oportunidad de practicar la virtud, y cada acto justo, sabio, fuerte o moderado es una victoria contra el desorden. No necesitas esperar un gran acontecimiento para ejercitarla. Basta con vivir cada instante como si tu carácter dependiera de ello, porque en efecto depende. Cuando entiendes que la virtud es tu mayor riqueza, la vida se transforma. Dejas de vivir como mendigo de lo externo y comienzas a vivir como dueño de ti mismo. Ya no mides tu valor por lo que posees, sino por lo que eres. Y lo que eres, si vives con virtud, siempre será suficiente.
Esa suficiencia interior es la base de la serenidad estoica y la clave para poner tu vida en orden. Primera estrategia estoica: gobernarte a ti mismo antes de pretender gobernar el mundo. Toda vida desordenada comienza con una falta de dominio interior. El hombre que no sabe gobernarse a sí mismo, que no controla sus impulsos, que no modera sus deseos, que no disciplina sus acciones, se convierte en esclavo de lo externo. Puede tener riquezas, poder, influencia y honores, pero mientras no tenga control sobre sí mismo, vivirá sometido al capricho de sus pasiones. El estoicismo nos enseña que el primer paso hacia el orden no está en cambiarlo de afuera, sino en transformarnos por dentro. Epicteto lo expresó con claridad: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa frase resume la esencia de la primera estrategia. Antes de querer dominar los acontecimientos, convencer a otros o conquistar el mundo, debes aprender a gobernar tu propio espíritu. Ese gobierno comienza con el reconocimiento de que tu mente es la fuente de tus actos, y que tus actos son los que determinan el rumbo de tu vida. Gobernarse a sí mismo no es tarea sencilla. Implica luchar contra enemigos invisibles que habitan en lo más profundo. La pereza que paraliza, el miedo que limita, el deseo desmedido que consume, la ira que estalla y destruye. Estos enemigos son más poderosos que cualquier adversario externo, porque viven contigo, hablan en tu interior y buscan tomar el control de cada decisión. El sabio estoico no los elimina, porque forman parte de la condición humana, pero aprende a vigilarlos, a contenerlos y a dirigir su energía hacia lo que realmente importa. Marco Aurelio, siendo emperador, podía mandar ejércitos, dictar leyes y mover a millones de personas con sus órdenes. Y aún así, sabía que el mayor desafío no estaba en gobernar Roma, sino en gobernarse a sí mismo. En sus meditaciones repetía una y otra vez que debía vigilar sus pensamientos, evitar dejarse llevar por la soberbia del poder, resistir la tentación de actuar con injusticia y mantener la calma frente a la ingratitud de los demás. Ese esfuerzo constante era en realidad su forma de mantenerse en orden en medio del caos del imperio. Gobernarte a ti mismo significa empezar cada día con una declaración de dominio interior. Significa decir: hoy no seré esclavo de mis impulsos, hoy no entregaré mi paz a los demás, hoy no dejaré que lo externo me arrebate lo que depende de mí. Ese compromiso diario es lo que separa al sabio del ignorante, al fuerte del débil, al ordenado del caótico. No es un acto heroico aislado, sino una vigilancia constante, una atención firme a cada pensamiento y a cada acción. El hombre que no se gobierna busca siempre excusas. Culpa a los demás de su ira, culpa a la fortuna de su fracaso, culpa a las circunstancias de su desorden. El hombre que se gobierna, en cambio, asume responsabilidad. Sabe que no controla lo externo, pero sí controla su respuesta, y en esa respuesta encuentra su libertad. Esa es la esencia del orden estoico. No que el mundo se acomode a ti, sino que tú te acomodes a la virtud en cualquier circunstancia. Gobernarte a ti mismo implica también entrenar la voluntad. La voluntad es como un músculo. Se fortalece con el uso y se debilita con la negligencia. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, cada vez que resistes un impulso dañino, cada vez que actúas con sobriedad en lugar de dejarte arrastrar, estás entrenando ese músculo. Al principio duele, exige esfuerzo,
pero con el tiempo se convierte en una segunda naturaleza. Y cuando tu voluntad es firme, nada externo puede desordenarte por completo. Este gobierno interior también abarca la forma en que hablas contigo mismo. Muchos hombres se pierden no porque carezcan de fuerza, sino porque su diálogo interno es un enemigo constante. Se dicen que no pueden, que no valen, que están condenados al fracaso. El estoico, en cambio, aprende a hablarse con claridad y sobriedad. No se engaña con ilusiones, pero tampoco se hunde en desprecio propio. Se dice la verdad y actúa en consecuencia. Esa voz interior ordenada es la base de una vida ordenada. Gobernarte a ti mismo no significa negar tus emociones ni tus deseos, sino dirigirlos. La ira puede ser destructiva, pero también puede convertirse en energía para defender lo justo. El deseo puede corromper, pero también puede guiarte hacia logros nobles. El miedo puede paralizar, pero también puede enseñarte prudencia. La clave no está en eliminar estas fuerzas, sino en ponerlas bajo el mando de la razón. Ese mando es el arte de gobernar el alma. Séneca en sus escritos advertía que el peor desorden no es el de las calles ni el de las ciudades, sino el del alma que no se manda a sí misma. Un hombre puede vivir en una casa pobre, en un ambiente hostil, rodeado de ruido y dificultades, y aún así estar en paz si gobierna su interior. Pero alguien puede tener riquezas, comodidades y honores, y estar en un caos constante si carece de dominio sobre sí. El orden verdadero no depende de lo externo, depende del autogobierno. Este principio tiene una aplicación directa en la vida moderna. Vivimos en un tiempo en el que abundan las distracciones, los estímulos constantes, las tentaciones inmediatas. Cada pantalla busca atraparnos, cada notificación reclama nuestra atención, cada anuncio nos empuja a desear más. Sin autogobierno, somos arrastrados de un lado a otro, sin dirección. Pero cuando decides gobernarte, eliges qué consumes, qué piensas, qué haces. Recuperas tu tiempo, tu atención y tu energía. En medio del ruido, mantienes un centro silencioso. Gobernarte a ti mismo también significa establecer un orden en tus hábitos. Los hábitos son las huellas invisibles que marcan tu camino diario. Si tus hábitos son caóticos, tu vida será caótica. Si tus hábitos son ordenados, tu vida se encaminará hacia el orden. Despertar temprano, reflexionar cada día, actuar con sobriedad, mantener la palabra dada, practicar la gratitud. Estas acciones pequeñas, repetidas con constancia, construyen un carácter fuerte. El autogobierno se entrena en esos detalles cotidianos, no en gestos grandiosos. El precio de no gobernarse es alto. El hombre que se entrega a la ira termina arrepentido. El que se rinde a la lujuria se degrada. El que se deja dominar por la pereza pierde oportunidades. El que se obsesiona con el placer termina vacío. Todos estos caminos conducen al desorden, a la pérdida de dignidad, a la esclavitud interior. El estoico, al elegir el autogobierno, se libra de esas cadenas y construye una vida más ligera, más libre, más coherente. Gobernarse a sí mismo es, en definitiva, el inicio y el fin del estoicismo. Porque todas las demás estrategias, aceptar lo inevitable, dominar las emociones, cultivar la virtud, vivir conforme a la naturaleza, se sostienen en esta primera, la capacidad de ser dueño de uno mismo. Sin ese dominio, cualquier enseñanza queda en teoría. Con él, cada enseñanza se convierte en práctica viva. Por eso,
La primera estrategia estoica para poner tu vida en orden es la más fundamental de todas. Gobierna tu interior. Si logras eso, nada externo podrá sacudirte hasta la raíz. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden golpearte, las personas pueden fallarte. Pero mientras tu espíritu se mantenga firme, tu vida estará en orden. Y ese orden, conquistado dentro, se reflejará fuera en todo lo que hagas. Marco Aurelio lo resumió en una frase: tu mente tomará la forma de lo que pienses habitualmente, porque el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si dominas esos pensamientos, si ordenas tu mente, habrás dado el paso más importante hacia la libertad. Esa es la victoria que ningún enemigo puede arrebatarte. Has recorrido conmigo un camino exigente, pero necesario. 9 estrategias estoicas que no son simples consejos de autoayuda, sino principios eternos, probados en la adversidad por hombres que vivieron en tiempos mucho más duros que los nuestros. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no fueron filósofos de biblioteca alejados del mundo real. Ellos vivieron entre guerras, esclavitud, pestes, intrigas políticas y la constante amenaza de la muerte. Y aún así, lograron un orden interior tan sólido que sus palabras resuenan hasta hoy como antorchas en medio de la oscuridad. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que el verdadero desorden no está en el mundo, sino en nosotros. Creemos que nuestra vida está caótica por las circunstancias externas, por el trabajo, por la familia, por la sociedad, por los problemas del mundo. Pero el estoicismo nos enseña que el desorden empieza en el alma, cuando olvidamos lo que depende de nosotros y lo que no, cuando dejamos que las emociones nos gobiernen, cuando buscamos riqueza en lo que es frágil, en lugar de en lo que es eterno. Ordenar la vida, entonces, no significa ordenar el mundo, sino ordenar el espíritu. La primera gran lección de este recorrido fue el autogobierno. Aprendimos que nadie puede aspirar al orden mientras sea esclavo de sus pasiones, de sus miedos y de sus deseos. Gobernarse a sí mismo es el principio y el fin del estoicismo. Es la raíz de todas las demás estrategias. Si no tienes dominio sobre ti, ninguna otra práctica servirá. Pero si logras ese control, aunque sea poco a poco, descubrirás que todo lo demás se acomoda. Después, comprendimos que la virtud es la mayor riqueza. No importa cuánto poseas, no importa cuánto logres, si tu carácter está corrompido, tu vida siempre estará en ruinas. La justicia, la sabiduría, la fortaleza y la moderación no son adornos, son los cimientos sobre los que se sostiene un hombre invencible. Y son virtudes que se practican, que se cultivan cada día en lo pequeño, porque no se construyen en discursos, sino en acciones. También vimos que la clave está en distinguir lo que depende de ti de lo que no. Esa división sencilla es la que nos salva de la ansiedad, de la frustración y de la desesperación. No puedes controlar la fortuna, no puedes controlar a los demás, no puedes controlar el futuro, pero sí puedes controlar tu esfuerzo, tu carácter, tu actitud. Y en esa esfera limitada pero suficiente se juega tu libertad. La muerte apareció en nuestro camino como una consejera sabia. En lugar de evitarla, como hace la mayoría, el estoico la mira de frente. No para obsesionarse, sino para vivir mejor. Recordar que el tiempo es corto nos hace valorar cada instante, reconciliarnos con lo esencial y dejar de perder energía en trivialidades.
El memento mori no es un llamado al miedo, sino a la lucidez. Cada día puede ser el último, y esa verdad, lejos de ser un peso, es un regalo que nos enseña a priorizar. Comprendimos que vivir conforme a la naturaleza y la virtud es el camino hacia la armonía. No somos dueños del universo, somos parte de él. Y nuestra tarea no es exigirle al mundo que se acomode a nuestros caprichos, sino vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Seres racionales y sociales, llamados a la justicia, a la templanza, a la sabiduría y al valor. Cuando actuamos en coherencia con esa naturaleza, nuestra vida se alinea y el desorden desaparece. Hablamos de dominar las emociones, no para sofocarlas, sino para gobernarlas. La ira, el miedo, la tristeza y el deseo son fuerzas naturales que, si se descontrolan, destruyen. Pero si se moderan y se encauzan, se convierten en aliadas. El estoico no busca ser de piedra, busca ser dueño de su alma, capaz de sentir sin ser arrastrado, capaz de amar sin perderse, capaz de sufrir sin rendirse. La disciplina diaria apareció como la llave práctica para todo lo demás. No basta con comprender, hay que ejercitar. Cada día en los hábitos pequeños se entrena la voluntad. Levantarse a tiempo, cumplir con la palabra dada, moderar los placeres, perseverar en el esfuerzo. Esos son los ladrillos con los que se construye el orden interior. La disciplina no es una cadena, es una forma de libertad, porque nos libra de la esclavitud de los caprichos. El dominio de los pensamientos fue otra estrategia esencial. La mente, cuando se deja suelta, se convierte en un enemigo. Gira en círculos, exagera los problemas, inventa sufrimientos que aún no existen. Pero cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos, a distinguir hechos de juicios, a dirigir la mente hacia lo que importa, entonces encontramos serenidad. La mente se convierte en aliada y con ella la vida entera se aclara. Finalmente, llegamos al corazón del estoicismo. Aceptar con serenidad lo que no puedes controlar. Esa es la enseñanza que resume todas las demás. El mundo no está en tus manos, pero tu alma sí. El destino puede arrebatarte todo, pero nunca tu capacidad de responder con virtud. Esa aceptación no es debilidad, es la mayor fortaleza. El hombre que la practica se vuelve invencible, porque aunque el mundo lo golpee, nunca podrá quebrarlo. Al unir todas estas estrategias, comprendemos que el orden estoico no es un estado externo, sino una construcción interior. Es un fuego que se enciende en el alma y que, al arder, ilumina todo lo demás. No se trata de que el mundo se calme, se trata de que tú te vuelvas sereno. No se trata de que el caos desaparezca, sino de que tú aprendas a caminar firme en medio de él. Y aquí, en este punto, te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué desorden llevas dentro que todavía no has enfrentado? ¿Qué batallas luchas contra lo externo mientras descuidas el gobierno de ti mismo? ¿Qué cosas persigues con desesperación que en realidad no dependen de ti? ¿Cuánto tiempo pierdes en trivialidades mientras olvidas lo esencial? Pregúntatelo con sinceridad, porque solo de esa sinceridad puede nacer el cambio. El estoicismo no es un adorno intelectual, no es un lujo de lectura, no es un pasatiempo filosófico, es un arte de vivir, un entrenamiento del alma, una guía para enfrentar la vida con firmeza y dignidad.
No necesitas títulos, no necesitas riqueza, no necesitas circunstancias perfectas. Necesitas decisión, constancia y valor. Eso basta. Quiero que recuerdes que no estás solo en este camino. Todos los que buscamos el orden interior caminamos bajo el mismo cielo. Marco Aurelio, siglos atrás, escribía para sí mismo y sin saberlo escribía para nosotros. Epicteto hablaba a sus discípulos esclavos y sin saberlo hablaba a cada hombre que hoy lucha por su libertad interior. Séneca escribía cartas a Lucilio y sin saberlo escribía a toda la humanidad futura. Sus voces resuenan en ti y en mí, recordándonos que el camino del orden está abierto, que la serenidad es posible, que la virtud es suficiente. Hoy has escuchado estas 9 estrategias. No las dejes como simples palabras. El verdadero cambio ocurre cuando las conviertes en acción. Empieza por gobernarte, por cultivar la virtud, por distinguir lo que depende de ti. Recuerda la muerte, vive en armonía con la naturaleza, domina tus emociones, practica la disciplina, ordena tus pensamientos y acepta lo inevitable. No necesitas hacerlo todo a la vez, basta con dar un paso cada día, con firmeza, con constancia, con humildad. El desorden del mundo seguirá existiendo. Habrá guerras, injusticias, traiciones, pérdidas. Pero si logras ordenar tu alma, descubrirás que ninguna tormenta externa puede arrebatarte la calma interior. Esa es la victoria estoica. No cambiar el mundo, sino cambiarte a ti mismo hasta ser invencible. Y ahora quiero invitarte a una última acción. Si estas palabras han resonado contigo, si sientes que este camino tiene sentido, deja en los comentarios la frase: el orden empieza en mí. Escríbela como un compromiso contigo mismo, como una declaración pública de que hoy decides comenzar a ordenar tu vida desde dentro. Aquí, en Ceniza Estoica, creemos que cada reflexión es una chispa. Y cuando muchas chispas se encienden juntas, forman un fuego que ilumina. Que estas palabras hayan sido para ti esa chispa, y que de ti nazca la llama que arda en tu espíritu y transforme tu vida. Porque el orden que buscas no está lejos, está en ti, esperando a que lo despiertes con la fuerza de la filosofía. Este es el camino del estoicismo. Este es el camino del hombre que no se rinde al caos. Este es el camino de quien decide vivir con virtud, con disciplina y con serenidad. Camina por él y descubrirás que, aun en medio de un mundo desordenado, tu vida puede convertirse en un ejemplo de claridad y de fuerza.